Hola, ¿qué tal? Estoy contento y agradecido con el Señor que puedo llegar a tu hogar y poder compartir una palabra pertinente, sobre todo para aquellos que vivimos conforme al supremo llamamiento. Y de eso se trata el compartir hoy una palabra contigo. Se trata de hablar de que fuimos llamados por Dios y qué valor tiene este llamado y sobre todo en el tiempo que nos ha tocado vivir. Por lo tanto, yo quiero invitarte antes de orar para que podamos compartir esta palabra que se encuentra en Filipenses capítulo 3. Así que te invito a abrir tu Biblia, Filipenses capítulo 3, verso 7 en adelante, y leemos la palabra de Dios. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y verso 12 declara, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Verso 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, en conclusión, todo lo que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ponemos a tu disposición nuestros corazones, nuestras mentes, que sean llenas de tu conocimiento, que tu palabra fluya con libertad en cada uno de nosotros, que esta palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestro ser, instalando la riqueza que ella comporta, para que en este enriquecimiento espiritual podamos manifestarlo en acciones maduras, concretas, que evidencien la naturaleza que nos gobierna, que podamos lograr vivir de acuerdo a ese propósito santo por el cual tú nos has llamado. Todo esto lo presentamos delante de ti en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta porción de las Escrituras nos encierra un tema fascinante: vivir conforme al supremo llamamiento de Dios. Y tenemos que iniciar pensando que hay un mundo que vive conforme a las apariencias. Este mundo que ha creado una filosofía de vida basado en las cosas externas y no en las cosas internas del corazón. Un mundo que está buscando constantemente envolver la gente en las cosas materiales para que entonces valore su persona a la luz de cuánto posee de ellas. Este mundo que ha creado falsos estándares para que la gente se pierda en el camino y no mire a Cristo. Ciertamente le quiero ser honesto hoy y le quiero plantear que cuando estamos en Cristo hemos obtenido todo, porque Cristo encierra no solamente los misterios de la vida y del poder y de la piedad, sino más bien que la riqueza misma está contenida en él. Por lo tanto, que si estoy en Cristo, no solo soy una nueva criatura, no solamente las cosas viejas pasaron, también todas las cosas son hechas nuevas, porque muchas personas en medio del mundo viven a través de la apariencia y son juzgadas por su condición social, económica, política y aún religiosa.
religiosa, pero tú y yo no seremos juzgados por un sistema que no está de acuerdo a la verdad, sino que más bien operaremos en el estándar de Cristo, caminaremos conforme a una palabra viviente para que esta palabra encarnada en nosotros refleje el carácter de Dios en nuestra vida y el mundo pueda tener una referencia completamente diferente a la que Él mismo ha fabricado. Cuando un hijo de Dios se empodera y vive a la luz de esta verdad, entonces la vara de medir del mundo, que cada vez carece más y más de los valores tanto morales como también la perspectiva espiritual, un mundo que llega a ver cómo se pierde no solamente lo poco que queda de la moralidad, sino que ha perdido también el uso del sentido común. Observa lo que está ocurriendo ahora. El mundo yace ante una amenaza y todos los elementos que habían, que deberían de estar allí para ayudarnos a sostenernos en medio del caos, ahora se han ido perdiendo. Se perdió también la intuición, esa capacidad de intuir, de descubrir que hay algo que está tramado detrás. Esa habilidad para discernir lo que está oculto también ha dejado de operar y de funcionar en la mente del ser humano. Este es un mundo que nos ha llevado a perder hasta la capacidad de raciocinio. Cuando la razón queda cautivada, entonces nos perdemos en la deriva. Y por eso estoy viendo cómo la estructura del mundo hoy opera dando informaciones por todos lados para tratar de que la conciencia sea encallecida y la lógica pierda su valor. Estos son aspectos interesantes que tienen que ver con la vida práctica. La vida de fe no es una vida de rituales religiosos y de vestimentas y de lenguaje. Más bien es una vida que fluye desde adentro hacia afuera y que evidencia constantemente una transformación en la medida en que es sujetada a Cristo. Por lo tanto, el estándar de la vara del mundo no puede ser el estándar de un hijo de Dios. Un hijo de Dios tiene que estar por encima del modelo, del diseño y de la manera en la que el mundo se conduce. Y por eso la intuición, la lógica, la razón, la capacidad de discernir, la capacidad de razonar tiene que ser activada en la vida de un hijo, aquel que opera por el Espíritu. Y me llama mucho la atención esto porque lo que está ocurriendo en la tierra es algo catastrófico. Pero nosotros entendemos que hay algo que nos ha impregnado. Lo incalculable del amor de Cristo que impregnado en nosotros nos impulsa y nos constriñe, nos empuja hacia adelante para que podamos manifestar el olor de Cristo, para que sea el amor de Cristo quien cubra esa apariencia de espiritualidad cuando estamos distanciados socialmente, cuando hemos perdido la sensibilidad para abrazarnos y decir estoy en Cristo, cuando hemos llegado a un punto donde las cosas no nos están permitiendo observar desde una perspectiva correcta que en Dios nosotros tenemos un poder y una autoridad para operar por encima de lo que está aconteciendo. El versículo 7 del capítulo 3 de Filipenses nos declara: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, dice el apóstol Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Así que Pablo aquí en esta porción detalla todos los logros alcanzados y los compara con el estiércol. Pablo está diciendo, mira, en la tierra yo he podido lograr cosas, yo he podido posicionarme, yo he podido tener cierta comodidad, cierto grado de influencia, pero Pablo allí no está desconociendo lo que había logrado. Eso es muy importante, porque Pablo allí no está menospreciando las experiencias que ha vivido. No, Pablo sabe que los procesos de la vida son como una universidad. Pablo sabe que todo lo que acontece en nosotros se convierte en una experiencia que nos ayuda a hacer cambios, modificaciones. Pablo sabe que lo vivido es algo que marca la vida de un ser.
Por lo tanto, Pablo no está diciendo todos mis logros, mis esfuerzos humanos, mi preparación académica, religiosa, no sirve de nada. No es ese el sentido. Pablo está haciendo una comparación entre Cristo y todos los logros que él haya alcanzado, para decir, esos logros en comparación con el amor de Cristo son como si fueran estiércol. En otras palabras, basura, algo que ha sido desechado. Esta es una palabra muy fuerte. Es más fuerte de lo que podemos pensar. Pablo está diciendo, eso no tiene absolutamente ningún valor cuando se trata del amor de Cristo, que en mi vida se hace manifiesto como si fuera una reciprocidad. Eso quiere decir que cuando el amor de Dios viene a ti, no solamente te impacta el amor, sino que el amor se establece, se ensaña contigo y viene a formar en ti un nuevo carácter. Es este amor lo que el apóstol Juan en Primera de Juan declara como la evidencia de un nuevo nacimiento. Así que este amor es un amor que trasciende al amor condicional del hombre, al amor tradicional del mundo. Esto implica entonces que Pablo está poniendo en una perspectiva correcta el valor de las cosas. Sí, Cristo es el todo en todos. Ok, yo quiero que tú mires a tu familia ahí donde está y tú le puedas decir ahora, déjeme decirle algo, lo que más vale en mi vida es saber que tengo a Cristo. Tener a Cristo es tenerlo todo, porque Cristo lo llena todo. Cristo no solamente es el todo, sino que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, Cristo nos ha otorgado de su riqueza para que nosotros seamos enriquecido en Él. Entonces, la manera egocéntrica en la cual estamos acostumbrados a vivir tiene que ser desarraigada. La manera egocéntrica en la que nos movemos en la tierra tiene que ser desinstalada, tiene que ser removida, tiene que ser quitada. Nuestra mentalidad, que está basada en el ego personal, en el desear que todo gire alrededor de nosotros, tiene que ser quitada para que podamos entonces, instalado Cristo en nosotros, caminar hacia ese propósito de darle a Él toda la gloria en todo lo que hagamos. Y de eso se trata. Esa es la verdad. Porque mucha gente no se da cuenta, pero la riqueza que hay en Cristo significa una renuncia total al egocentrismo humano. Y eso lo declara el versículo 8 del capítulo 3 de Filipenses. Dice, ciertamente aún estimo todas las cosas, no solo lo que yo he logrado en la vida, todo lo que pueda haber en la vida y en el camino, yo lo estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Esta excelencia del conocimiento que adquirió de Cristo tiene que ver con todo lo que Él comporta. Vamos a pensar en esto. Pensemos en su persona. Él es el Hijo eterno y persistente, que ha existido siempre por la eternidad, que vino, se encarnó en la tierra, cumplió un propósito extraordinario por encima de los estándares que pudiéramos imaginar, y después de esta victoria, regresando en la resurrección, se estableció a la derecha del Padre para continuar reinando, y como dice la palabra, para que al final todos sus enemigos puestos bajo sus pies, Él pueda entregar el reino al Padre y luego con ello estar en la posición correcta donde siempre ha existido. Por lo tanto, que no solamente habla del Cristo de la gloria eterno y persistente, sino que habla de una obra perfecta, única, acabada a tu favor y el mío, una obra que va más allá de las expectativas humanas, una obra que nos lleva a nosotros a entender lo grandioso, extraordinario que Él es, un imperio, el imperio de Cristo, que está por encima del imperio de la muerte, que está por encima del imperio del miedo, del imperio del enemigo. Por lo tanto, Cristo reina y gobierna por encima de todas las esferas de poder, siendo aquel que es el Todopoderoso, el Señor de señores y el Rey de toda estructura de reinado. Es este el Cristo de la gloria que nosotros portamos por dentro.
Por lo tanto, tenemos que evaluar y reestructurar nuestra manera de pensar. Tenemos que hacer una evaluación consciente, profunda, de lo que nosotros representamos en la tierra. Porque el carácter de Cristo, lo santo, lo justo, lo fiel, todo lo que hay, amoroso, veraz, todo esto es parte inherente en nosotros. Porque su naturaleza y la mente de Cristo mismo está activada en tu espíritu y el mío, para poder pensar con coherencia, para poder pensar por encima de los pensamientos humanos, para poder regir por encima de las estructuras espirituales, para poder vivir de acuerdo al espíritu y no a la letra. Por lo tanto, esta realidad nos lleva a pensar en la justicia de Dios a nuestro favor. Y es lo que declara la palabra. Y dice aquí, por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y hay una situación crítica en este punto, y es un problema en cuanto al perdón. Trabajando con mucha gente que vive recaídas en la vida, no sé si tú conoces a alguien que ha tenido alguna vez algún error, no sé si de repente conoces a alguien que alguna vez ha cometido algún error en la vida. Yo quiero decirte que yo también lo he cometido y que como humano estoy trabajando con gente que tropieza, y obviamente hay una situación crítica que se da en el tropiezo, en la falla, y es el hecho de la falta de perdón. Pero no la falta de perdón que Dios quiere otorgar, sino que muchas veces somos nosotros mismos quienes terminamos atrapados con la culpa patológica, enfermiza y diabólica, que nos deja atrapados en yo no sirvo, yo no valgo, yo no esto, yo no lo otro, cuando el enemigo lo que está haciendo contigo es jugando para que tú no creas a Dios y no digas lo que Dios está declarando en Primera de Juan capítulo 1 verso 9. Entonces mucha gente comete pecado, falta a Dios, y de repente se encuentra en ese pecado y dicen: Señor, perdóname, Señor, ayúdame. Pero no se da cuenta que le falta creerle a Dios. Porque Él dice: si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar tu pecado y para hacer, ¿qué más? Limpiarte de toda maldad. Entonces hay dos elementos allí. Él es fiel y Él es justo. Fiel porque su naturaleza es fidelidad, así que Él mismo inherentemente en su naturaleza siempre será fiel a lo que Él ha prometido, y su fidelidad permanece para siempre. Él es justo, por lo tanto te voy a decir el secreto de que Él es justo. Es que cuando tú vienes a Dios a decirle: Señor, perdóname, yo he pecado contra ti, quiero que recuerdes que hubo alguien que cargó con tu pecado en la cruz. Todos tus pecados fueron cargados por Él en la cruz. Por lo tanto, la demanda de justicia del Padre fue saciada en la persona del Hijo, quien cargó con todos tus pecados y los míos en el madero. Así que cuando Cristo estaba allí cargando con tus pecados, toda saciedad, toda demanda de necesidad de justicia fue saciada en la obra del Hijo en la cruz del Calvario. Y entonces eso implica que cuando tú pides perdón, Dios es justo, y su justicia imputada en Cristo en tu vida te levantará como restaurado y renovado en las esferas espirituales. Eso quiere decir que somos nosotros quienes no creemos, no confiamos, no entendemos, y por eso vivimos con todas estas altas y bajas. Si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libre. Dios a ti y a mí nos otorga el perdón, no porque seamos buenos o porque lo merezcamos. Dios lo otorga por su gracia y lo otorga en Cristo. Y lo otorga en Cristo porque en Cristo ya fue saciada la demanda de justicia. Por lo tanto, dice la palabra que por la fe en Cristo somos justificados. Y justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. Entonces hay algo que quiero comunicarte en esta oportunidad. Y es que una mentalidad de muerto en medio de los vivos es necesaria en el tiempo presente. ¿Qué quiere decir esto? El verso 10 nos dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Cuando tú llegas a este punto donde tú conoces a Cristo, conoces el poder de la operación del Espíritu obrando en la resurrección de Cristo de los muertos, y viendo a Él que en los padecimientos estaba también el poder
del Espíritu con Él, entonces tú llegarás a conectarte con Él hasta en su proceso de muerte, para entonces, estando crucificado juntamente con Cristo, ya no viva tu ego personal, sino que más bien te entregues a vivir de acuerdo al diseño divino. En ese sentido, el poder de la resurrección de Cristo actúa en ti y en mí, y actuará en los últimos tiempos. El sufrimiento por causa de Cristo en esta porción de las Escrituras es visto como un privilegio, y eso es importante. Morir por causa de Cristo es exactamente el privilegio más grande. Así que yo quiero decirte que hoy hay gente que huye del evangelio. Hay personas que renuncian a su fe. Hay gente que claudican a su creencia en Dios. Hay personas que se alejan ahora y jamás volverán a las estructuras eclesiásticas o congregacionales, porque ahora algo que aconteció en la tierra removió todas las esferas en las que se sostenía, y no era Cristo, era la apariencia, era la religiosidad, pero no era la transformación verdadera en un hijo de Dios. Y a la luz de esto, entonces, estamos viviendo un tiempo sensacional de prueba, un tiempo en el cual muchas personas rechazan, no solamente rechazan por los miedos a enfermarse o morir, sino que el distanciamiento social se está volviendo una excusa para llegar a convertirnos en insensibles. Ahora, lejos de la pretensión, es el aspecto que Pablo presenta en esta porción. El apóstol Pablo quiere quitar la idea en los lectores de que él está haciendo una pretensión por lo que había logrado. Lejos de la pretensión, Pablo está renunciando a todos los privilegios para poner el privilegio mayor, que es tener a Cristo. El verso 12 declara: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya yo sea perfecto. Así que Pablo no está diciendo esto. Él dice: yo prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Así que yo camino en este propósito, yo vivo en este propósito, y yo alcanzaré el propósito, pero lo alcanzaré en Cristo Jesús. Y esto requiere un proceso de valor y de firmeza, un proceso de convicción y de afirmación. Esto es importante. Es importante para decirte, porque una de las cosas que ahora a la gente le toca es decir: yo tengo a Cristo. Una de las cosas que las personas ahora mismo están padeciendo es por el hecho de que no se dan cuenta que tienen que ponerse firme para decir: yo soy de Cristo y yo vivo para Cristo. La gente ahora quiere camuflajear esa idea porque tiene vergüenza o tiene miedo de ser rechazado. Y cuando las cosas se compliquen, ¿cómo será? Lo que observamos aquí del apóstol Pablo es: yo no soy perfecto todavía, yo estoy en un proceso de madurez, pero yo estoy camino hacia eso. Y esto requiere un desprendimiento de las cosas y un sometimiento y dependencia total en Dios. Un sometimiento y dependencia total en Dios que se requiere en los momentos cruciales cuando somos puestos a prueba. Así que no tiene que ver con un asunto de quién es que gobierna o quién es que envía el mensaje o quién es que confronta la vida. Tiene que ver exactamente con lo que domina tu corazón. Por eso Jesús y por eso la palabra nos enseña que para Dios lo más importante es el corazón, la parte interna del ser, no lo que aparenta la persona. Por eso dice que Dios no mira la apariencia, mas mira bien el corazón. Lo que hay allí, la motivación que hace posible que tú realices las cosas. Así que cuando yo hago las cosas y las hago para Dios, estoy haciéndola porque yo sé que a Él le he de agradar, porque yo sé que Él es quien me está enviando esa verdad y me está permitiendo vivir en este sentido de acuerdo a su propósito. ¿Y qué significa eso, mi hermano, mi hermana, mis amigos, familia? Una mentalidad de muerto en medio de los vivos representará a alguien que dejó a un lado su ego, dejó a un lado su vida y su mundo para ser conforme al diseño de Cristo. El versículo 13 declara:
Pero una cosa hago, dice Pablo, que vamos a ver qué Pablo hace. Vamos a ver, yo quiero un consejo hoy. Tú dirás conmigo, Pastor Sixto, deme un consejo hoy. Y vos te voy a dar el consejo que dice Pablo. ¿Qué hace Pablo? Una cosa hago. Pablo no estaba haciendo muchas cosas. Hay gente que vive metido en todo y nunca llega a nada porque tú no puedes tener 10 frentes abiertos. Eso es algo que voy a estar presentando el día 15 en este tiempo presente. Es que la gente está haciendo cosas, la gente está diciendo cosas, pero no se da cuenta que en realidad el objetivo esencial es que Dios te use donde tú te encuentras. Pero tú no puedes poner todos los frentes abiertos. Cuando tú abres todos tus frentes, tú tienes que poner energía en cada uno de ellos. Entonces nunca vas a llegar a ser perfeccionado en una de las cosas. Tú necesitas como reenfocar, tú necesitas soltar todo lo que intentas hacer, porque ahora todo el mundo está arañando, buscando para ver dónde se va a aferrar, dónde se va a agarrar, qué es lo que va a producir. Fulano tiene una puerta abierta, fulana tiene esto, fulano tiene lo otro, pues yo voy allá, yo voy acá. Y haciendo tantas cosas, al final nos desgastamos y no producimos nada. Para convertirnos en alguien productivo necesitamos enfocarnos en una cosa. Y Pablo dice, una cosa hago. ¿Y qué hace Pablo? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Vamos a ver entonces, Pablo dice que eso es una sola cosa. Lo que pasa es que es una sola cosa porque Pablo está parado en una decisión. Es una sola cosa porque él tiene que tomar una decisión, o voy de este lado o voy de este lado. Así que olvidar lo que queda atrás significa que en el centro donde él está olvidando las cosas del pasado. Aquí hablamos de fracasos, aquí hablamos de luchas, heridas, escasez, enfermedad, conflictos, porque Pablo fue azotado, fue perseguido, Pablo vivió de todo, pero también tuvo logros. Pero él se detuvo y dijo, yo voy a olvidar lo que queda atrás. Y esa capacidad tú la tienes también. De hecho, muchos de nosotros cuando somos lastimados guardamos en el subconsciente las heridas para que no nos siga doliendo, pero no estamos curados. Todo está guardado en un almacén y pronto vendrá sobre ti y te aplastará. Así que necesitas sanar. Pablo está diciendo aquí, yo olvido el pasado, pero me extiendo a lo que está por delante. Así que Pablo implicó allí ser responsable de lo que Dios le había entregado. Y Pablo también tenía una mentalidad de optimismo, era optimista en cuanto a las situaciones presentes. Pensemos por un momento. Hay amenaza de situaciones de muerte, hay amenaza de situaciones de enfermedad, hay amenaza de abandono, hay amenaza de cuarentena, hay amenaza de muchísimas cosas más. Pablo se enfocó en el optimismo de que Cristo estaba con él. Y si Cristo estaba con él, no importaban las amenazas, los latigazos, las persecuciones, los naufragios. A él no le importaba, eso para él era cosa del pasado. Él estaba ahora enfocado en lo que vendría. Así que Pablo era responsable en el tiempo que le había tocado vivir. Él había asumido una posición correcta para poder caminar en la precisión del propósito. Pero al mismo tiempo él tenía una visión más allá y se centraba en el futuro que Dios le había trazado. Dios le dijo, todo esto acontecerá, pero no temas porque yo estoy contigo. Todo esto pasará, pero recuérdate, yo tengo el control. Al final de los días tú serás levantado, serás transformado, te convertirás en un hombre inmortal, en un hombre sin pecado. Entonces Pablo se conectó con esa realidad que no solo desde el presente partía, sino que se extendía hacia allá, más lejos, hacia el futuro. Esa es una expresión importante que en este tiempo tenemos que asumir. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Implica ser preciso y esforzarnos en las cosas que yo me propongo en Dios. Así que si yo voy a hacer algo en Él, yo tengo que tener firmeza para hacerlo. ¿Sabes algo? Yo me estoy reinventando en el sentido de ver lo que Dios tiene para mí. Yo quiero enfocarme porque vi que el mundo colapsó y yo necesito estar por encima del mundo. No me puedo detener para seguir manteniéndome en las esferas humanas en las cuales yo me entretenía. Ahora tengo que estar por encima, y esto implicará, como Pablo, tener paciencia y confianza en Dios, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Y ciertamente hay un llamado, y ese llamado trasciende a cualquier llamado de la tierra. Así que si tú fuiste llamado por Dios,
tienes que ver el peso de ese llamado, la gloria que porta ese llamado. Y exactamente tiene que ver con peso, porque es ese peso de gloria. El peso que tiene la gloria representará que en una balanza, si colocas el peso del llamado de Dios, no habrá manera de cómo tú puedas compararlo, equipararlo con otros llamados y otros privilegios que pueda tener el hombre. Tú puedes colocar los 35.587 privilegios que puedan tener toda una comunidad y tú poner el peso del llamado, de la gloria de Dios que te llamó a su grandeza, y todo el peso de la gloria de Dios hará que sea imposible compararlo con todo aquello que habíamos acumulado. Eso quiere decir que el llamado que Dios ha tenido sobre ti es un llamado para vida eterna, un llamado para transformación. Pablo lo ve todo encapsulado en Cristo y por eso no hay nada que tenga más valor que eso. Porque Pablo está viendo el llamado como un llamado de Dios. Así, vamos a ver. Yo no sé si a ti te llamaron esta semana. A mí también me llamaron. Me llamaron para decirme que ya estaba la factura del teléfono. No sé si a ti te llamaron también. Me llamaron para decirme también una buena noticia de que estamos cerca de próximo de un proyecto. Y me llamaron también para decirme que necesitaban oración. Me llamaron para decirme que querían un consejo. Pero cuando yo recibí el llamado de Dios, marcó un antes y después en mi vida. 1986. El llamado de Dios hacia mi vida marcó el rumbo de mi existencia. El llamado de Dios está disponible para ti y tú debes de ser agradecido, igual que yo, de un llamado tan glorioso como este. Pablo le llama el llamado del supremo llamamiento. Es un llamado que va más allá. La pregunta es, ¿tú has sido llamado por Dios? La pregunta es, ¿por qué nos resistimos a ese llamado? Si ya fuimos llamados por Dios, ¿por qué lo estamos menospreciando? ¿Por qué no estamos valorando que ya Él nos alcanzó, que nos llamó por su espíritu, nos dijo, tú eres mío, ahora arrepiéntete, ven a mí, yo te amo, yo te perdono, yo te restauro? Dios quiere venir sobre ti ahora, impartir de su espíritu. Recibe de parte de Dios lo que Él tiene para ti. Su llamado es un llamado de transformación. Y Pablo lo vio. No estamos nosotros viviendo de acuerdo a ese llamado. No nos comportamos, no caminamos de acuerdo a ello. Estamos menospreciando el llamado. Y el precio que Pablo le atribuye nos lleva a nosotros a tomar un tiempo de definición. ¿En quién hemos creído? Vea conmigo el versículo 15 y 16. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, mi hermano y mi hermana, sigamos una misma regla. Sintamos una misma cosa. Y me llama la atención el verso 15 porque inicia con una cláusula de conclusión diciendo así que. Esta palabra puede ser cambiada por en conclusión. Todo lo que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si tú te sientes perfecto, no es porque tú eres perfecto por ti mismo, sino porque en el proceso la perfección representa madurez. Representa madurez en tu toma de decisión. Representa madurez en tu forma de comunicar la verdad. Representa madurez en la manera en que asume la palabra. Representa madurez para el momento del consejo oportuno a tu familia. Representa madurez cuando eres probado en tu carácter y sale el olor de Cristo. Si te sientes maduro o madura, la madurez es el resultado de la obediencia. Por lo tanto, obedecer a Dios representará someternos a su palabra primero. Vivir de acuerdo al orden, no como muchos que huyen a la palabra, que se esconden detrás del almud, debajo del almud, que buscan de manera desesperada escaparse de lo que Dios tenía para ellos. Gente que no saben lo que significa haber sido llamado a esta gracia. Tú estás en un llamamiento santo, un llamamiento supremo. Pablo declara el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este supremo llamamiento significa que no existe otro llamado mayor que este. Es como yo pensaba antes, decía, ven acá, si yo llegué a Cristo, yo puedo tener ahora el privilegio más grande que puede tener un ser humano.
Hay gente que dice, mira, consígueme una tarjetita del nuevo presidente, consígueme una tarjetita del secretario, del asistente o el que da los consejos, consígueme una tarjetita de fulano, mira que yo necesito comunicarme porque tengo un proyecto que quiero que me apoye. A mí no me gusta nada de eso, lo voy a ser sincero, no me interesa nada de eso, porque yo no opero pensando que estos sistemas van a sostenerme a mí. Yo soy sostenido por el Dios de la gloria, el único que tiene el poder y la autoridad para sostenerte a ti en medio del caos. Yo soy sostenido por aquel que dijo que Él es más que abundante para darte el abrigo, el pan y lo que tú requieres en el momento que lo requieres. Por lo tanto, no debo de pensar que en esta tierra mi solución está en una cosa o en otra, sino más bien en el cumplir con dignidad el llamado de ser hecho hijo de Dios. Entonces, si yo vivo como hijo de Dios, yo tengo que enfocarme en esa verdad. Por eso Pablo concluye en el verso 16 diciendo: pero en aquello que hemos llegado, sintamos una misma cosa, una misma regla, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Y la regla es la regla del amor, y la regla es la regla de la palabra, y la regla se llama seguir viviendo para Cristo. Es estar enfocados, es estar mirando al Señor atentamente para ver cómo agradarle. Tu vida y la mía están completamente llenas de ese propósito. Tu llamado es un llamado que trasciende. Tu llamado es un llamado para la eternidad. Tu llamado es un llamado superior. Tu llamado aplica también una asignación. Tú eres un embajador y una embajadora de Cristo en la tierra. Levántate, ponte la investidura y comienza a representarle con tu corazón. Y aquellos que no tienen a Cristo, prepárense en este momento para entregarse a Él y vivir por siempre para el Señor. Este es un tiempo de esperanza y es un tiempo de salvación. Este es tu momento para recibir el llamado poderoso de Dios. Así que te invito a que ores conmigo en este momento y le pidas a Dios de corazón que Él entre a tu vida y que te conviertas en esa persona que Él quiso que tú fueras cuando te diseñó en el vientre de tu madre. Ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, presento la vida de esta persona a quien ha llegado esta palabra. Tú has puesto la fe en su corazón para creer y para activar esta fe en una acción voluntaria donde decide rendir su vida a Cristo. Ahora en el nombre de Jesús, dile: Señor, hoy te recibo, te acepto como mi único y suficiente Señor y Salvador. Hoy te entrego mi vida y me declaro un hijo de Dios por tu promesa, por tu palabra. Hoy me declaro una nueva criatura en Cristo y soy llamado para estar para siempre con el Señor. Gracias, Señor, por esta fidelidad de tu palabra y de tu obra perfecta. Hoy tú y yo, agradecidos, viviremos con la dignidad de haber sido llamados hijos de Dios en la tierra. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.